Hola a todos. Hoy nos adentramos en un concepto que da para mucho, el socialismo. Buenas. Sí, un término con mucha historia y, bueno, bastantes interpretaciones. Exacto. Vamos a usar como guía un artículo enciclopédico para desgranar un poco qué es, de dónde viene y qué debates genera. ¿Vamos allá? ¿Vamos? Pues para empezar, lo esencial del socialismo es la idea de propiedad social de los medios de producción, O sea, las fábricas, la tierra, la tecnología. que no estén en manos privadas como en el capitalismo. No, eso es. Y esa propiedad social puede tomar muchas formas, ¿eh? Pública, del Estado, comunitaria, cooperativa, incluso de los propios trabajadores. Vale, entiendo. O sea que no hay una única manera. Nuestro objetivo hoy es justo ese, ver los fundamentos, las distintas caras que tiene, su historia y, claro, las críticas importantes, todo según la fuente que manejamos. Perfecto. Y es que es un abanico muy grande. Hay socialismos que aceptan los mercados, otros que los rechazan de plano. Ha sido, digamos, la ideología estándar de gran parte de la izquierda, ¿Y sus raíces? ¿Dónde están? Mencionabas la historia. pues surgen como respuesta a los problemas que generó el capitalismo industrial allá por los siglos XVIII y XIX. Las desigualdades, las condiciones de trabajo. Entendido. ¿Y cuáles son esas ideas clave? Esa crítica al capitalismo que mencionas. Pues, fundamentalmente, la búsqueda de una producción que sea más racional, más eficiente, que supere lo que ven como despilfarros o crisis propias del capitalismo, como la acumulación de capital sin más, o el priorizar el beneficio sobre las necesidades. Interesante. Y también cuestiona que la economía funcione con leyes naturales, ¿no? Como si fuera física. Exacto. La idea es que las prácticas económicas son construcciones sociales, que las hemos creado nosotros y por tanto se pueden cambiar. No son inmutables, Y desde esa perspectiva, la crítica a la propiedad privada, ¿cuál es? pues que limita ese potencial de producir para todos, que genera desigualdad de base, inestabilidad, piensa en las crisis, y fomenta cosas consideradas irracionales como especular en bolsa en vez de fabricar cosas útiles. Claro. Y aquí, inevitablemente, tenemos que hablar de Marx y Engels. Sin duda, para ellos el socialismo no era solo un ideal, sino el resultado casi inevitable de las propias contradicciones del capitalismo. ¿Cómo? Creían que el desarrollo de la tecnología y la producción chocaría con la propiedad privada y que la clase trabajadora, al tomar conciencia, impulsaría el cambio hacia la propiedad colectiva. Una necesidad histórica, decían. O sea, no tanto una elección moral, sino una especie de fase siguiente en la historia, según ellos. Y luego está esa distinción que se hizo después, ¿no? Entre socialismo y comunismo. Sí, aunque Marx a veces los usaba de forma similar, más tarde se diferenció. El socialismo sería una etapa de transición, con el principio de a cada cual según su contribución. Vale. Y el comunismo sería la fase final, ya con una abundancia tal que se aplicaría el a cada cual según su necesidad. Pero eso requería un desarrollo productivo enorme. Entendido. Y de estas ideas han salido movimientos muy diferentes. ¿Podríamos agrupar un poco las variantes principales? Muy brevemente. Sí, a ver, una división gorda es entre los que admiten cierto papel a los mercados, el socialismo de mercado, y los que apuestan por la planificación central, socialismo no de mercado. Vale. Luego está la socialdemocracia. Nació del socialismo, pero con el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se enfocó más en, digamos, gestionar el capitalismo con intervención del Estado. Impuestos, servicios públicos, la economía mixta keynesiana. Ahí se ve una tensión, ¿no? Empezar queriendo superar el capitalismo y acabar, en muchos casos, intentando suavizarlo. Exacto. Y eso se liga al debate ¿reforma o revolución? ¿Cambiamos poco a poco desde dentro o hace falta una ruptura? Claro. Y no hay que olvidar otras corrientes, el socialismo libertario o anarquista, que rechaza el Estado y busca la autogestión obrera. Y en el otro extremo, modelos más autoritarios con el Estado controlando todo y sin pluralismo político, como pasó en la Unión Soviética y otros países. Un repaso histórico rápido. Ilustración, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Saint-Simon, Owen, luego el Manifiesto Comunista en 1848. Eso es. Y el siglo XX estuvo muy marcado por la pugna entre la socialdemocracia y el comunismo, sobre todo tras la Revolución Rusa. La identificación con el modelo soviético fue muy fuerte. Hasta su caída, claro. Sí, después muchas corrientes se reorientaron hacia el socialismo democrático o buscaron otras vías.
Y es curioso porque en la última década parece haber cierto resurgimiento del interés por algunas ideas socialistas. Pero para ser justos hay que poner sobre la mesa las críticas importantes que se le hacen. ¿Cuáles destaca la fuente, presentadas de forma neutral? Pues una muy clásica es el problema del cálculo económico, que viene de la escuela austriaca. Dicen que sin precios de mercado libres es muy difícil o imposible que una planificación central sepa cómo asignar los recursos de forma eficiente. La pregunta de si un comité puede saber qué necesitamos y cuánto, mejor que millones de personas interactuando en un mercado, ¿no? Esa es la idea. Otra crítica habitual es la de los incentivos. ¿Habría motivación para esforzarse, para innovar, en sociedades muy igualitarias, donde la recompensa material no es tan diferente? Ya, la motivación individual. Y desde la filosofía política, la tensión entre igualdad y libertad. ¿Hasta qué punto imponer la igualdad requiere coacción y limita la diversidad y la libertad individual? El equilibrio complicado. ¿Alguno más destacable? Sí, la concentración de poder. Autores como Friedman alertaron de que si el Estado controla toda la economía, acumula demasiado poder sin el contrapeso de la propiedad privada. Un poder político y económico fusionado. Exacto. Y por supuesto está la crítica histórica que vincula algunas experiencias socialistas reales, sobre todo las de tipo autoritario, con la falta de libertades y la represión política. Es una crítica que existe y hay que mencionarla. Queda claro entonces que el socialismo no es una cosa única, es un término paraguas para un montón de teorías, movimientos y sistemas, con debates internos muy fuertes. Mercado sí o no, Estado o autogestión, reforma o revolución. Sin duda. Una tradición de pensamiento muy rica, muy compleja y, bueno, con muchas divisiones a lo largo de su historia. Pues para cerrar y dejándolo ahí para la reflexión. Teniendo en cuenta toda esta historia, las críticas, las variantes y ese posible resurgir del interés, ¿qué ideas o elementos del socialismo, quizás adaptados, podrían tener alguna relevancia hoy? Pensando en retos como la desigualdad que no para de crecer o la crisis climática. Ahí lo dejamos. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno con un fenómeno del Sol que siempre llama la atención, las manchas solares. Tenemos bastante información, un buen artículo de referencia y la idea es entender bien qué son, por qué salen y se van y qué nos dicen de nuestra estrella. A ver si sacamos la esencia y algún dato curioso. Pues sí, exacto. Porque aunque a simple vista parezcan solo eso, manchas, son mucho más. Son, digamos, la cara visible de la actividad magnética del Sol. Y entender esto es, bueno, fundamental para comprender el entorno espacial, cómo nos afecta. Vale, entonces, para empezar, ¿qué son exactamente? Manchas oscuras y ya. Son eso, zonas en la superficie visible del Sol, en la fotosfera, que temporalmente están, bueno, más frías. Y por eso las vemos oscuras, por contraste. La causa es una concentración muy bestia de campo magnético que sube desde dentro y frena el transporte de calor normal, la convección. O sea que el campo magnético actúa como una barrera para el calor. Algo así, ¿sí? Como una red muy densa que no deja que el gas caliente suba tan fácil a la superficie, justo ahí. Qué curioso. Y dices frías, pero ¿de cuánto frío hablamos? En comparación, claro. Claro, frío solar. Pueden estar, entre 3000 y 4500 Kelvin. La fotosfera de al lado está casi a 5800 K. Pero, ojo, el dato sorprendente. Si sacaras una mancha del Sol y la vieras sola, brillaría un montón, más que la luna llena, con un color naranja rojizo. ¡Ostras! O sea que solo parecen oscuras por el contraste tan bestia. Exacto. Es todo relativo al entorno achicharrante del Sol. Vale, vale. Y tienen como partes, ¿no? Una estructura. Sí. Tienen una estructura típica. La parte central, muy oscura, es la umbra. Ahí el campo magnético es súper fuerte y casi vertical. Y alrededor, una zona más clara, la penumbra, con como filamentos. Y el campo magnético está más inclinado. A veces se ven hasta puentes de luz cruzando la umbra. ¡Vaya! ¿Y desde cuándo se sabe de ellas? Las hemos visto siempre. Los registros más antiguos son una pasada. Nos vamos a China, incluso antes del 800 a.C., en el I Ching, y luego observaciones más claras de Candé, sobre el 364 a.C.
En Occidente, Teofrasto, por el 300 a.C. Increíble. ¿Y dibujos? El primer dibujo que se conoce es de un monje inglés, John de Worcester, en 1128. Pero claro, el gran cambio fue el telescopio. Ahí es donde entran Galileo y los demás, ¿verdad? Eso es. Thomas Harriot en Inglaterra en 1610, los Fabricius en 1611 y casi a la vez Galileo en Italia y Scheiner en Alemania. Sus observaciones, empezaron a cargarse la idea esa de un sol perfecto inmutable. Por cierto, una anécdota curiosa. William Herschel, a principios del 19, intentó relacionar la falta de manchas con el precio del trigo. ¿En serio? ¿Cómo? Pensaba que menos manchas significaba un sol más frío, peores cosechas y por tanto trigo más caro. Una idea ingeniosa, ¿eh? Hombre, pues sí. Pero nada, los análisis modernos no ven esa correlación directa. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto vive una mancha? ¿Y qué tamaño tienen? Pues pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses. Y el tamaño varía una barbaridad, desde 16 kilómetros, que es un puntito, hasta bichos de 160.000 kilómetros de diámetro. ¿160.000 kilómetros? Sí, sí. Las más grandes se pueden ver desde la Tierra sin telescopio. Pero cuidado, siempre con protección ocular adecuada. Eso es fundamental. Sí, por favor, nada de mirar al sol directamente. ¿Y su ciclo de vida cómo es? ¿Nacen? ¿Crecen? Empiezan como poros solares, pequeños puntos oscuros, cuando los tubos de flujo magnético rompen la superficie. Si crecen, desarrollan la penumbra. Y para desaparecer, parece que la propia presión magnética las dispersa. Aunque el satélite SOHO vio que hay corrientes de gas potentes hacia abajo que ayudan a mantenerlas unidas más tiempo. Fascinante. Y todo esto de que aparezcan y desaparezcan sigue un patrón, el famoso ciclo solar de 11 años. Justo. Es un ciclo de actividad, de máximo a mínimo, de unos 11 años. Y tienen un comportamiento curioso, la ley de Sporere. Aparecen primero en latitudes altas del Sol, y según avanza el ciclo, van saliendo cada vez más cerca del ecuador. Ah, migran hacia el ecuador. Eso es. Y además, el campo magnético global del Sol se da la vuelta, invierte su polaridad cada ciclo de 11 años. Así que para que todo vuelva a estar igual magnéticamente, hacen falta 2 ciclos, 22 años. Es el ciclo magnético de Hale. Entendido. ¿Y hoy día cómo se observan de forma segura, aparte de no mirar directamente? Pues con telescopios, claro, pero siempre usando filtros solares especiales que quitan casi toda la luz, o proyectando la imagen del Sol en una pantalla. Para aficionados, un cristal de soldador número 14 puede valer, pero la proyección es más sencilla y segura. A nivel pro, se usan espectroscopios. Espectro. ¿Qué has dicho? Espectroscopios. Son aparatos que descomponen la luz en sus colores, como un arco iris, pero con mucho detalle. Con ellos, analizas la composición química y gracias al efecto Zeeman, sí, es un efecto que hace que los campos magnéticos desdoblen un poquito los colores de la luz. Midiendo ese desdoblamiento, podemos saber cómo de fuerte es el campo magnético y hacia dónde apunta. Vale, tecnología punta. ¿Y todo esto de vigilar las manchas sirve para algo práctico aquí en la Tierra? Uy, muchísimo. Es clave para predecir el clima espacial. Las zonas activas, donde están las manchas, pueden soltar llamaradas, eyecciones de masa coronal. Y eso puede fastidiar satélites, redes eléctricas, las comunicaciones por radio de onda corta. Los radioaficionados, de hecho, están encantados en los máximos solares. Ah, sí. ¿Por qué? Porque toda esa actividad ioniza más la atmósfera alta de la Tierra, y sus señales de radio rebotan mejor y llegan lejísimos. Anda, mira tú. Oye, ¿y lo que se habló del clima terrestre? El mínimo de Maunder, la pequeña edad de hielo. ¿Hay relación o no? Sí, se debatió mucho. Ese periodo con poquísimas manchas a finales del 17 coincidió con una época fría en Europa. Pero hoy se piensa que, aunque un sol más tranquilo pudo influir algo, la causa principal de ese frío fue más bien la actividad volcánica. La energía total que nos llega del Sol varía muy poco con el ciclo de 11 años, apenas un 0,1%. O sea que no es el culpable principal de los grandes cambios climáticos históricos. Parece que no, el sistema climático es más complejo. Vale. Y una última cosa, ¿esto de las manchas es exclusivo de nuestro Sol o pasa en otras estrellas? ¿Qué va? Es súper común. Se llaman manchas estelares o star spots. Las vemos en muchas otras estrellas, sobre todo en las que son magnéticamente activas. Se detectan porque la estrella baja un poquito de brillo cuando la mancha pasa por delante, o analizando sus espectros con el efecto Zeeman, ese que decíamos,
o incluso con técnicas como la imagen Doppler, que reconstruyen mapas de la superficie. Y se han visto manchas gigantescas en otras estrellas. O sea que nuestro Sol es una estrella bastante normalita en ese sentido. Pues sí. En resumen, estas manchas son como ventanas dinámicas al magnetismo del Sol. Estudiarlas nos enseña los ritmos solares, afecta a nuestra tecnología aquí y nos recuerda que estas cosas pasan en todo el universo. Son un recordatorio constante de que el Sol está vivo y es complejo. Totalmente. Y nos deja pensando, si esto que vemos, las manchas, es solo la manifestación visible de campos magnéticos enormes que salen a la superficie, ¿qué otros procesos, quizás invisibles y aún más complejos, estarán ocurriendo ahí debajo, en el interior del Sol, dándole forma a todo y al final influyendo en nosotros aquí en la Tierra? Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en un concepto que, bueno, define bastante nuestra era: el capitalismo. Hoy vamos a usar extractos de Wikipedia para entender un poco sus claves. Hola. Sí, es una tarea interesante porque, a ver, incluso definirlo ya tiene su miga. Los textos que manejamos lo describen como un sistema donde la propiedad de los medios de producción es privada Privada, claro. y se usa para buscar beneficios. Los elementos clave pues, serían acumular capital, la competencia en los mercados, el trabajo asalariado, ese tipo de cosas. Y es curioso porque, según las fuentes, el término capitalismo, bueno, lo popularizaron más bien sus críticos, ¿no? Como Louis Blanc, por allá por el siglo XIX. Exacto. Eso ya te da una idea de la carga ideológica que lleva casi desde el principio. A veces se usa libre empresa, pero no es lo mismo, ¿verdad? No exactamente, aunque a veces se usen como sinónimos. La esencia sí está en esa propiedad privada y la búsqueda del beneficio. Pero, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Las fuentes rastrean los orígenes bastante atrás. Antes de la Revolución Industrial. Sí, sí. Mencionan el agrarismo en Inglaterra y también el mercantilismo europeo, esa época entre los siglos XVI y XVIII, más o menos. Ahí los estados buscaban acumular riqueza, sobre todo oro, controlando mucho el comercio. Entiendo. Y mencionan figuras como los Medici, los banqueros de Florencia en el Renacimiento. O sea que ya había cosas parecidas antes. Precursores, digamos. Pero el gran salto, el cambio de verdad, eso llega con la revolución industrial, ya en el siglo XVIII. Ajá. El sistema de fábricas, bueno, eso consolida el capitalismo como el modo de producción dominante, al menos en Occidente. Y luego, claro, la globalización. La globalización lo expande. Eso es. Primero a finales del XIX y luego sobre todo después de la Guerra Fría. Ahí se extendió por casi todo el planeta. Vale. Vayamos a cómo funciona. El mercado es central, ¿no? Oferta, demanda, fijan los precios. Exacto. Y ahí entra la competencia, que se supone impulsa la eficiencia, la innovación. En teoría, sí. Eso es lo ideal, pero bueno, las fuentes también son claras en que esa competencia puede acabar en monopolios o en cárteles. Claro, donde unos pocos controlan todo. Exacto. Y por eso surgieron leyes como la Sherman Antitrust en Estados Unidos a finales del XIX para intentar limitar un poco ese poder. Otro pilar clave: el trabajo asalariado. Vender tu tiempo, tu fuerza de trabajo, por un salario. Eso es. Y el fruto de ese trabajo, pues normalmente pertenece al que te emplea, al dueño de los medios de producción. Y todo esto movido por el ánimo de lucro, ¿no? La motivación de ganar dinero. Fundamental, hay referencias a economistas como Henry Hazlitt, que defendía que ese deseo de beneficio es lo que guía los recursos a donde son más necesarios o productivos. O sea, si algo no da beneficio, Pues, según esa visión, es que esos recursos estarían mejor en otro sitio. Aunque claro, eso también genera debate sobre si siempre coincide con el bien común. Las fuentes presentan estas diferentes perspectivas. entiendo. Y no podemos olvidar la propiedad privada de los medios de producción. En las fábricas, la tierra, la tecnología. El economista Armando de Soto, que también se menciona, destaca lo importante que es un sistema legal fuerte que proteja esos derechos. Totalmente de acuerdo. Sin esa protección legal, el sistema se tambalea. Y un punto muy importante que señalan los textos es que no hay un único capitalismo. Ah, claro.
no es un bloque uniforme. Para nada. Hay muchas variantes. Tienes el capitalismo más de libre mercado, otros con mucha intervención del Estado, modelos de bienestar social, capitalismo más financiero. La mayoría de las economías hoy, de hecho, son mixtas. Una mezcla, ¿no? Mercado y regulación estatal. Eso es, intentando combinar lo bueno de cada uno, o corregir los fallos del mercado, buscar objetivos sociales. Y aquí es donde la cosa, para mí, se pone especialmente interesante. La relación entre capitalismo y democracia. Las fuentes aquí muestran, bueno, un panorama complejo. Sí, bastante. Hay argumentos potentes en las dos direcciones. Por un lado, tienes a pensadores como Hayek o Friedman, muy defensores del libre mercado. Sí. Y la clase media, que suele generar el capitalismo, pues son buenos para la democracia, la fortalecen. Pero claro, luego miras la historia y, bueno, la cosa no es tan sencilla. No, para nada. El material lo recuerda bien. El capitalismo ha convivido perfectamente con regímenes autoritarios. Se mencionan casos como Singapur o la China actual. Incluso el Chile de Pinochet se menciona. Exacto. Y luego hay voces más recientes, como la del economista Thomas Piketty, que alertan de una tensión, digamos, inherente. ¿En qué sentido? Pues argumentan que esa tendencia del capitalismo a concentrar la riqueza puede generar tanta desigualdad que acabe por desestabilizar las propias democracias. Las fuentes exponen estas visiones, las contrapuestas, pero sin tomar partido por una. Entendido. Entonces, si intentamos resumir un poco, el capitalismo es más que una palabra. Es un sistema complejo, con raíces históricas, definido por la propiedad privada, el lucro, pero con muchísimas caras distintas en la práctica. Y con esa relación con la democracia que es cuanto menos debatida. Exacto. Lo que queda claro de estos textos es que es un sistema muy dinámico. Ha cambiado mucho, ha tenido fases de más y menos regulación y sigue adaptándose. No es algo fijo, estático. Es como una película que se sigue rodando. Justo. Y eso nos deja una reflexión final, quizás. Si esos pilares que comentábamos, propiedad privada, ánimo de lucro, mercados, trabajo asalariado, si alguno de ellos empezara a cambiar de forma importante, por la tecnología, por cambios sociales, por crisis, ¿hasta qué punto seguiríamos llamándolo capitalismo? ¿Hacia dónde podría evolucionar todo esto?